Hay que hablar de este tema que, por supuesto, hoy ocupa gran parte del área informativa y es la reelección de Rosario Piedra en la CNDH. Para entrarle a este asunto, me da mucho gusto saludar a Eduardo Guerrero Lomelí. Él es abogado del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo. Si tuvieran que definir en una sola palabra esta crónica que ya escuchábamos de lo acontecido durante las primeras horas de este día, ¿cuál sería? ¿Cómo lo calificarían ustedes en una sola palabra? Adrián, yo lo calificaría como inadmisible. Inadmisible porque no es posible que una persona, después de una gestión tan desastrosa como lo fue la del actual titular, ahora reelecta, haya nuevamente sido posicionada en este cargo, ¿no? Durante esta gestión de estos 5 años de su primer periodo en la CNDH vimos cómo debilitó la institución, cómo se alejó de hacer frente a las causas de derechos humanos que son primordiales en este país, y cómo se dedicó más bien a respaldar políticas gubernamentales que, aún contraviniendo los derechos humanos, pues se dedicó a eso, a dar un respaldo. En ese sentido es inadmisible también porque en el propio Senado se consideró, al hacer la evaluación de los perfiles, que no cumplía, ¿no? Ella fue la peor evaluada de las personas que fueron ranqueadas por la Comisión de Justicia del Senado. En fin, hay más motivos, pero todo esto nos lleva a decir que no existen elementos objetivos que justificaron esta reelección. Ahora, Eduardo, dime qué esperar, cuál sería el futuro después, pues, de este primer periodo y ahora, pues, de este segundo encargo en el que estará Rosario Piedra enfrente de la CNDH. ¿Qué viene para México en este rubro? Mira, nuestro país, en este contexto en el que se han debilitado los contrapesos, se ha buscado atentar en contra de otros órganos autónomos, y en el marco de la crisis de derechos humanos que enfrentamos, pues más que nunca quizá necesitábamos una CNDH proactiva, autónoma, que pudiera hacer frente y estuviera a la altura de estos retos. Sin embargo, a juzgar por estos 5 años que ya vivimos con la actual presidenta, lo que podemos esperar hacia adelante es nuevamente una CNDH silenciosa frente a los grandes temas, ausente e incapaz de atender los clamores de las víctimas, y también lejana de la sociedad civil, ¿no? La propia presidenta lo dijo en su comparecencia al Senado, no aspiraba a ser representante de las organizaciones que son fundamentales para hacer frente a la grave crisis que enfrentamos en esta materia. Eduardo, ahora ante este escenario, ¿qué hacer? ¿Qué le corresponde a la sociedad? ¿Qué le corresponde a las organizaciones hacer ante este escenario que planteas? Pues lo que hemos venido haciendo durante estos 5 años, que es supervisar el trabajo que hace la Comisión Nacional, fiscalizar desde nuestra labor cómo viene gestionando las quejas, exigir que actúe frente a las graves violaciones que ocurren y que seguramente seguirán ocurriendo, por ejemplo, en el contexto de la militarización, que fue uno de los grandes temas que dejó de lado la presidenta de la Comisión Nacional. Es decir, desde nuestra labor de monitoreo y de fiscalización hay que seguir observando esta labor, denunciar cuando no esté cumpliendo con ello, y estar muy cercanas a esta gestión, ¿no? Desde el Centro PRO cada año hacemos un balance sobre la labor de la CNDH, lo seguiremos haciendo y quizá ahora más que antes. Oye, ¿de qué sirvió, Eduardo, este tema de, digamos, de acercamiento, de parlamento abierto con las organizaciones sociales y al final, pues existe este tipo de resultados? ¿Cuál sería la reflexión en este sentido? Pues parece que sirvió de muy poco, porque a pesar de eso, de las organizaciones que participamos en este espacio, en el Senado, la gran mayoría concluimos que la reelección no era deseable, que la gestión de la actual presidenta había sido muy lamentable o reprobable, y a pesar de ello, pues vemos otra vez el resultado. Pero diría que incluso fue parcial, digamos, el aporte que hubo, porque esto sirvió para que dentro de la propia Comisión de Justicia del Senado la calificación a Rosario Piedra fuera la menor, ¿no?, de todas las personas evaluadas. Lo que sorprende es cómo, a pesar de eso, llegó a la terna, y cómo, a pesar de eso, llegó a ser reelecta, ¿no? Es algo totalmente inexplicable. Eduardo, ahora déjame preguntarte sobre el resto de los perfiles. Había, pues, dentro de esta terna otras dos mujeres, la ombudsperson de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Desde su punto de vista,
¿ustedes por qué perfil se hubieran inclinado dentro de esta terna, ya que pues ya nos mencionas esta parte de Rosario Piedra? Claro, desde el Centro PRO siempre no mantuvimos ningún respaldo hacia ningún perfil, sino más bien hacia exigir a que todos los perfiles que se postularon fueran evaluados de manera objetiva, ¿no? Que se valorara que tuvieran experiencia y conocimiento en derechos humanos, que fueran independientes y autónomos, por ejemplo, frente a partidos políticos, en fin. Y frente a eso, lo cierto es que en el conjunto de personas que se postularon había perfiles mucho mejor calificados con base en estos criterios, incluso el propio Senado, ¿no? Así lo señaló, no había 3 personas mejor calificadas, una de ellas, Tania Ramírez, quedó fuera de la terna de manera inexplicable, en fin, hay criterios objetivos para poder definir cuál hubiera sido un perfil idóneo y desde luego que no cumple con este perfil la actual presidenta, y eso es algo que hay que reprochar al Senado, que en la misma sesión en la que se estaba valorando los perfiles aceptaron, ¿no? Que el criterio político había pesado para incluirla en la terna, y esto no puede ser aceptable en una institución como esta. Eduardo, te agradezco estos minutos para MBS Noticias y pues estamos en contacto a ver qué sucede pues en este periodo que le da nuevamente a Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Eduardo.